Hola a todos, me llamo Sara García Fernández y soy doctoranda en Traducción y Mediación Intercultural en la Universidad de Salamanca y miembro del grupo de investigación reconocido TRADIC. En primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador de este congreso la aceptación de mi comunicación y que me haya permitido así participar en un evento tan interesante. Y bueno, ahora compartiré con ustedes una presentación que me servirá de soporte para mi ponencia titulada Reescribir y traducir la discapacidad en empoderamiento, el caso de Donna Williams. Bueno, la ponencia que voy a presentar se centra en la construcción literaria del cuerpo de las mujeres con discapacidad, con especial foco en la figura de la autora Donna Williams, con el objetivo de destacar y reivindicar el poder que encierra el mundo de las letras para fomentar la reescritura de narrativas y representaciones tradicionalmente discriminatorias hacia este colectivo, con miras a empoderarlas y promover su inclusión. Para comenzar, me gustaría destacar que resulta considerablemente difícil localizar obras literarias contemporáneas en las que se aborde el tema de la discapacidad como eje argumental central, no como un factor contextual incidental, desde enfoques no vinculados a la asistencia, la rehabilitación, el tratamiento o, por el contrario, a la superación, la fuerza de voluntad, la alabanza y el heroísmo, y en las que además las protagonistas sean mujeres. Esto nos lleva a inferir que, pese a las emergentes y crecientes demandas de creación de un espacio de reivindicación dentro del universo literario, en el que proliferen relatos y personajes que reflejen y visibilicen de manera natural, inclusiva y desde la experiencia lo que implica vivir con una discapacidad siendo mujer hoy en día, aún queda mucho camino por recorrer. Y es que a día de hoy la discapacidad continúa siendo relegada a un segundo plano en la literatura, como un factor circunstancial o trivial, tal y como arguyen diversos expertos en la materia como Chain, Kern y Bertunt. Asimismo, en aquellos relatos en los que se aborda el tema de la diversidad funcional, la representación de esta realidad tiende a revelar actitudes negativas, insensibles, imprecisas, desnaturalizadas, satirizadas, hiperbolizadas y, en suma, excluyentes, que perpetúan estereotipos, falsas creencias y el estigma social que aqueja al colectivo de la discapacidad. Huelga decir además que la inmensa mayoría de personajes con diversidad funcional destacables de la literatura contemporánea, ya sean protagónicos o secundarios, suelen ser hombres, especialmente en aquellos relatos basados en la victoria sobre los obstáculos y las adversidades derivados de las trabas impuestas por su condición. Los escasos ejemplos de personajes femeninos con discapacidad también se enfocan desde un ángulo generalmente discriminatorio, pero con una especial recurrencia en estos casos de tropos condescendientes, paternalistas y caritativos que subestiman las capacidades de este colectivo, afianzan la perspectiva social dominante respecto al género y la discapacidad y refuerzan directa o indirectamente las barreras físicas y actitudinales impuestas a las mujeres con diversidad funcional. Por tanto, ¿cuál podríamos decir que es el lugar reservado para las mujeres con discapacidad en la sociedad y en su expresión literaria predominante? A este respecto, la perspectiva expuesta por Ábalos Molina en cuanto al potencial que ofrece la literatura a las reivindicaciones feministas y del colectivo de la discapacidad resulta especialmente ilustrativa, realista y enriquecedora, tal y como refleja el siguiente extracto. El lenguaje permite a las narradoras apropiarse de su corporalidad al desarticular los constructos sociales que buscan imponer una identidad a su cuerpo, la de mujer discapacitada. Propongo, por lo tanto, que la construcción de la identidad femenina a partir de la experiencia vivencial de la discapacidad opera en conjunto con la subversión y rearticulación de ciertas características de género asignadas a las mujeres en una sociedad patriarcal, como la dependencia, la pasividad, la falta de control. Esos constructos sociales impuestos de los que habla Ábalos suelen relegar a las mujeres con discapacidad a un tercer o cuarto plano, objeto de una doble discriminación social, en primer lugar por su condición de género y en segundo lugar por su condición corporal no normalizada. Ser mujeres y tener una discapacidad condiciona su realidad en una sociedad aún escasamente pertrechada para abordar y permitir una plena inclusión de todo tipo de diversidad y diferencia humanas. Por tanto, se enfrentan a barreras de inclusión, de participación en la sociedad y de realización de todo su potencial muy difíciles de superar en la gran mayoría de culturas, las cuales se traducen en privaciones y carencias económicas, sociales, institucionales y de accesibilidad, basadas sobre todo en visiones estereotípicas y poco informadas que las estigmatizan, no tanto en sus limitaciones físicas o mentales reales. El resultado es una autoestima dañada, una falta prácticamente automática de confianza en sí mismas y en sus capacidades, y una resignación generalizada que las condena a no sentirse realizadas ni productivas como seres humanos funcionales que pueden aportar algo de provecho a la sociedad. En esta línea, tal y como indicaba Ábalos en la cita anterior, en las últimas décadas se han comenzado a alzar voces en el mundo de las letras, en su mayoría de autoras adultas con diversidad funcional, que pretenden combatir por medio de la escritura las visiones sociales tradicionales según las cuales tanto la discapacidad como el género femenino se asocian a los conceptos de debilidad, pasividad y dependencia. De este modo, reivindican el potencial y poder de la literatura para deconstruir los paradigmas de género y discapacidad limitadores y discriminatorios típicamente adoptados por una sociedad regida por hombres sin discapacidad.
Para ello, abogan por la publicación de obras de carácter autobiográfico en las que puedan narrar en primera persona sus propias experiencias en un tono normalizador, y así reflejar la aceptación de su discapacidad y la toma de control sobre la concepción y construcción de su propio cuerpo y de sus identidades, destacando su carácter múltiple y no único ni limitado exclusivamente a su discapacidad. Por tanto, pretenden fomentar la normalización de la heterogeneidad corporal a través de la reescritura de sus representaciones tradicionales, poniendo así en tela de juicio los paradigmas corporales y las identidades sumisas y dependientes socialmente impuestos a las mujeres y también a las mujeres con discapacidad. La literatura se convierte, por tanto, en un espacio de reivindicación, de conexión, de pertenencia y de apropiación del propio cuerpo y de la propia identidad y de la construcción que se hace de ellos a través del lenguaje, creando así narrativas basadas en las historias y relaciones reales con la discapacidad de estas mujeres que desafían el statu quo social en términos de género y normalización corporal. De este modo, se pretende promover y difundir una concepción más informada y ajustada a la realidad de la mujer con diversidad funcional, así como fomentar la integración y el aprendizaje tanto de las personas con discapacidad como sin discapacidad y desarrollar referentes realistas con los que las mujeres con discapacidad puedan sentirse identificadas y mejor comprendidas. Esas reivindicaciones enfocadas a la reescritura y la reconstrucción literaria de las nociones generalizadas e impuestas de la identidad y el cuerpo de las mujeres con discapacidad a través de la literatura parten de una premisa constructiva y pragmático-funcional del lenguaje. Desde esta óptica, las representaciones habituales de las mujeres con discapacidad proyectadas lingüísticamente determinarían las actitudes sociales respecto a este colectivo, lo que probaría la influencia que llega a tener el lenguaje en nuestra conceptualización y construcción de múltiples realidades. Esa percepción práctica del lenguaje está directamente ligada al concepto de función hermenéutica expuesto por el teórico de la traducción Lorenz Benuti, así como a los postulados lingüístico-funcionales planteados por autores postestructuralistas como Jacques Derrida y Michel Foucault, por el sociólogo Pierre Bourdieu o por el filósofo Richard Rorty. Por tanto, diferentes académicos de distintos ámbitos han incidido en la capacidad del lenguaje para moldear, manipular, construir y difundir selectivamente la realidad. Así, la lengua se percibe como un instrumento de poder que serviría para mantener jerarquías y desigualdades sociales dominantes que afectan especialmente a determinados colectivos, como por ejemplo el de las mujeres con discapacidad, cuya exclusión social se ha visto a menudo reforzada a través de su representación lingüística tradicional en diversos medios de difusión cultural. Dentro de los ámbitos de conocimiento que han suscrito este enfoque constructivo del lenguaje como un poderoso aliado para promover la inclusión de la diversidad, nos encontramos también con propuestas y principios reivindicativos procedentes de los estudios sobre discapacidad que solicitan y fomentan concepciones sociales y lingüísticas más inclusivas. En particular, este afán por explotar las posibilidades del lenguaje en términos de inclusión nace de las demandas del paradigma social de la discapacidad, desarrollado a partir de la segunda mitad del siglo XX. Según su planteamiento, la discapacidad es un constructo sociocultural impuesto y diseñado por un mundo tácita y automáticamente concebido para personas sin discapacidad, por lo que es la propia sociedad, aquejada de insuficiencia en su capacidad de adaptación a la diferencia, la que erige barreras que obstaculizan la integración del colectivo de la diversidad funcional, así como la exploración y explotación de todo su potencial social. En este sentido, este paradigma defiende representaciones lingüísticas más cercanas a experiencias reales, que promuevan su empoderamiento, deconstruyan actitudes y prácticas excluyentes y construyan una perspectiva más crítica, realista, igualitaria, empática e integradora, que focalice las actuaciones dirigidas al cambio en la propia sociedad, y no en estos individuos como si fueran pacientes o enfermos permanentes que son irremediablemente dependientes y que necesitan asistencia, tratamiento y rehabilitación para aproximarse al prototipo normalizado de persona, y así poder ser incluidos plenamente en la sociedad. Según señalan especialistas en la materia, como Kern, Drain, Rettig-Phillips-Sosa y Velar de Lizama, esta concepción cultural estereotípica y tradicional, que nace y a su vez afianza la normalización del modelo de personas sin discapacidad como prototipo de cuerpo dominante y preferente, deseable y sobre todo privilegiado, está directamente vinculada al paradigma médico de la discapacidad, anterior al social, pero aún muy presente en nuestra conceptualización social y lingüística. Aunque en principio parezca perseguir un objetivo inclusivo, este paradigma promueve una discriminación positiva, así como sesgos y actitudes sociales y públicos que tienden a ser condescendientes, paternalistas y compasivos hacia las personas con discapacidad, y de este modo subestiman su potencial, consolidan la ideología dominante y refuerzan los obstáculos excluyentes. Una de las principales consecuencias de las ideas preconcebidas que este paradigma suscita es la representación distorsionada y discriminatoria de la discapacidad en los mecanismos de difusión cultural como la literatura, como ya hemos comentado. Ahora que hemos analizado el origen teórico, social, actitudinal y lingüístico tanto de la discriminación tradicional hacia la discapacidad como de las nuevas corrientes y voces reivindicativas e inclusivas de la diversidad y la diferencia dentro del colectivo de las mujeres con discapacidad, proyectadas tanto la primera como las segundas con mayor o menor frecuencia en las obras literarias contemporáneas,
pasaremos a la parte más práctica de nuestra ponencia, en la que analizaremos una obra literaria escrita por y sobre una mujer con discapacidad que de algún modo aúna y suscribe los postulados, principios y reivindicaciones del modelo social de la discapacidad, de la perspectiva constructiva del lenguaje y de las nuevas voces femeninas críticas hacia la proyección literaria de la discapacidad y de las mujeres con discapacidad. De entre todas esas autoras con discapacidad inconformistas que reclaman su sitio en la literatura desde la autenticidad, el respeto y la inclusión, huyendo de representaciones sensacionalistas, victimistas o heroicas, vamos a centrarnos en Donna Williams, una escritora australiana con autismo, y más concretamente en su obra Alguien en algún lugar, diario de una victoria contra el autismo, muy destacable en cuanto al tratamiento de la discapacidad. En ella, Williams plasma cómo es la vida real de las personas en su situación desde dentro, a través de sus experiencias personales y las enseñanzas y lecciones que ha aprendido de ellas. Además, describe la evolución hacia la aceptación del propio cuerpo y la reconstrucción de la propia identidad, lo que ayuda a que otros entiendan mejor y respeten tanto el autismo como su proceso de desarrollo personal. Sus testimonios resultan muy valiosos para evaluar las carencias inclusivas de la sociedad actual y para ejemplificar esas emergentes reivindicaciones por la reescritura literaria del cuerpo femenino con discapacidad, enfocada a la reconstrucción y normalización de identidades corporales, intelectuales y psíquicas ricas y diversas. Su segunda obra autobiográfica, Alguien en algún lugar, diario de una victoria contra el autismo, secuela de Nadie en ningún lugar, la historia extraordinaria de un autista desde su infancia hasta su juventud, se convirtió en un bestseller internacional y ha sido traducida a múltiples idiomas. En ella, Williams se refiere a la aceptación de su propio cuerpo y a la construcción de su propia identidad como dos constantes en continuo desarrollo en su vida, y pone un especial énfasis en desmentir la narrativa comúnmente aceptada de que las dificultades o inconvenientes que la discapacidad provoca y supone siempre se superan o se compensan, porque de acuerdo con la autora tampoco es necesario que así sea. Este enfoque hacia la rehabilitación, de acuerdo con los pensamientos exhibidos por la escritora, refleja la actitud de una ideología social dominante vinculada a una visión muy restrictiva del cuerpo normalizado que es importante matizar. Para subvertir esas asociaciones generalmente limitadoras y discapacitantes, Williams relata y describe exhaustivamente, a través de sus experiencias y de las de otras personas como ella, su propio proceso de evolución hacia la reconstrucción de su identidad y hacia la aceptación, vínculo emocional y toma de conciencia y control intencional de su condición y de su propio cuerpo, reflejadas a través de la reescritura gradualmente más inclusiva de su propia percepción sobre sus rasgos, valores y realidades. Este progreso hacia una concepción más empática y crítica de sí misma, de su realidad y de las limitaciones y carencias de la sociedad y el mundo que la rodean, se plasma en la evolución de la relación con su cuerpo y en la ruptura con el desconocimiento de su propia condición, con el concepto de normalidad impuesto por una sociedad inadaptada a la diversidad y hostil y reacia a la diferencia, con la disociación y desconexión de su cuerpo ante experiencias e información que su mente necesita más trabajo y tiempo para procesar, con la ausencia de un sentido de pertenencia y con las imposiciones sociales sobre su cuerpo y su identidad. Tras mucho trabajo y esfuerzos constantes y deliberados, ese desarrollo hacia una Donna Williams con sentido de pertenencia, consciente y bajo control de su propio cuerpo, de su identidad y de sus percepciones y construcciones al respecto, se plasma, por ejemplo, en los pasajes que voy a analizar a continuación. No leeré todos por las restricciones de tiempo, pero siéntanse libres de detener el vídeo y echarles un vistazo más detallado si así lo desean. Respecto a la percepción y descripción de su propio cuerpo e identidad como mujer autista, así como de su relación con él y de su comprensión de su condición, se aprecia un claro avance desde la desconexión, la indiferencia e incluso el rechazo a un cuerpo que la mantiene encerrada y la obliga a estar presente y conectada con un mundo ajeno que le resulta hostil, hacia la percepción y concepción de su identidad y entidad corporal como propia, y como una prolongación o extensión de sí misma que le permite expresarse como es. Esta toma de conciencia y posesión corporal identitaria se refleja claramente en esta cita. A esta fachada alegre y vivaracha le llevó más de 20 años aprender que funcionar no era experimentar y que parecer no era ser. Y también en el paso de mi percepción de todo el cuerpo era por pedazos, a veces una parte podía estar muy presente, pero el pedazo al que iba unido lo sentía tan de madera, y también de una relación de todas las cosas que ella siente que le faltan y que parece que los demás tienen, a la aceptación y toma de conciencia del propio cuerpo y a la reafirmación y toma de control de la propia identidad a partir en parte de la comprensión e integración de su condición, lo cual se hace visible en el pasaje. Antes me había preguntado para qué quería un cuerpo, ahora lo supe. No había nada que te pudiera hacer sentir más segura. La conexión con mi cuerpo era el puente que faltaba para atravesar el desfiladero que había ante mí y que me separaba de poder ser tocada sintiendo algo. Y también en la exclamación, oh Dios mío, tengo un cuerpo. Antes de esa toma de control consciente y de esa aceptación del propio cuerpo como parte de su identidad, Williams experimenta serias disociaciones entre su cuerpo y su mente que acaba superando y que le permiten reescribir su propia percepción y la del resto de la sociedad respecto a su corporalidad. Así,
de cuanto más me tocaban, más podía yo disociarme, me estaban ayudando a desaparecer, Williams pasa a sea como sea, ahora estoy aceptando que el exterior de mi cuerpo está vinculado al resto y que todo ello me pertenece, y a sentíamos y olíamos y veíamos, estábamos con nuestros yoes respectivos y a pesar de todo en compañía juntos. Por una vez, juntos no era una palabra sucia. Nosotros no significaba tú más mi cuerpo menos yo. La superación de esa disociación cuerpo-mente se debe en buena medida al costoso proceso interno de la autora por tolerar gradualmente la proximidad y el contacto físico. Un trabajo continuado basado en esfuerzos conscientes poco a poco va dando sus frutos y permite a la autora redefinir su identidad más allá del autismo, de los rasgos prototípicos que éste impone y de las potenciales dificultades que pueda suponer en la sociedad actual, decidida, eso sí, a imponer sus propias condiciones y límites respecto al contacto físico y no a someterse a las socialmente bien vistas. Por tanto, de desaparecer ante el contacto físico, disociándose y desconectándose, Williams pasa a buscarle un sentido, comenzar a tolerarlo, comprenderlo, iniciarlo e incluso desearlo. Y esto se aprecia claramente en esta secuencia de pasajes. Si trata de tocarte no es para tanto, ríete de ellos por ser colaboradores involuntarios en el arte de desaparecer. ¿Puedo tocarte? No era lo mismo poder tocar a la gente sintiendo que tanto ellos como tú misma eran objetos o que tú de hecho no estabas presente como tú misma. Ahora sabía que mi cuerpo me pertenecía y era una parte de mí, que tampoco era un objeto, y entendía para qué servía tocar. Choca esos 5, dijo el señor Miller. No, dije con firmeza ante lo que sentí como una imposición, una invasión. Era otro hombre que iniciaba un contacto y esperaba que yo lo imitara y demostrara mi normalidad. Yo no necesitaba ganar aceptación. Lo que es más, necesitaba aprender a decirle no a la gente cuando no me sentía bien ante algo. La capacidad de conectar plenamente su mente con su cuerpo, sumada a la tolerancia e incluso al deseo de proximidad y contacto físico, generan en Williams un sentimiento de pertenencia hasta entonces desconocido, a partir del cual siente que puede desarrollarse y vivir plenamente como un ser humano más. Por consiguiente, podemos decir que la apreciación, la construcción y el vínculo con su corporalidad y con los cuerpos de los demás le permiten explorar y reescribir su identidad y su relación con su cuerpo en sus propios términos. En estos pasajes se refleja claramente esa evolución de la ausencia de un sentimiento de pertenencia a su materialización. Las recompensas por la amistad parecían un chiste malo, cercanía, vínculo, pertenencia. El sentimiento de pertenencia tenía que ver con las cosas y la naturaleza, no con las personas. Y después, la autora escribe: no me sentí dejada de lado ni amenazada por el hecho de que mis amigos se conocieran entre ellos. Los miraba y me sentía contenta de que fueran mis amigos. Una palabra me llamó la atención y mi mente se iluminó. Mis sentimientos dibujaron una sonrisa por todo mi rostro. La palabra era pertenecer. Tuve un sentimiento de pertenencia. La toma de conciencia de su identidad corporal y psíquica, así como su contacto con otras personas con diversidad funcional e intelectual como ella, llevan a la autora a replantearse el concepto de normalidad socialmente impuesto, así como su unicidad y univocidad. Así, Williams aboga por una concepción diversa de la realidad que excluye el término normal de comparaciones entre individuos. Algunos fragmentos en los que se refleja el paso de su esfuerzo por encajar en los moldes de lo considerado normal a la defensa de una normalidad heterogénea y múltiple son estos. Este periodista estaba ahí para hablar sobre las estrategias que había usado para parecer lo más cercano a lo normal que uno puede lograr cuando de hecho no lo es. Y todos teníamos el mismo sentimiento de pertenencia, de ser comprendidos, de ser normales, todo lo que no podíamos obtener de los demás en general. Una vez desarrollada esta conciencia y toma de posesión de su propio cuerpo y de su identidad, Donna Williams inicia un proceso de reescritura y redefinición identitaria y corporal más o menos velada y evidente de las mujeres con discapacidad, incluso rompiendo con los moldes clásicos establecidos típicamente por las concepciones y representaciones literarias estereotípicas de la mujer, la discapacidad y la mujer con discapacidad, al tocar temas tabú como la exploración de la propia sexualidad dentro de este colectivo. A través de esta reconstrucción, la autora reivindica la normalización de la heterogeneidad y la diferencia, y también la construcción de identidades múltiples y diversas a través del lenguaje en obras literarias de todo tipo. Así se observa, por ejemplo, en pasajes como alguien en algún lugar es una invitación a ver la diversidad de rostros de las personas con este problema y a ver la humanidad y la personalidad propia de aquellos considerados autistas severos. También se observa en Hoy, otros que se hallan dentro del espectro autista sueñan, aspiran a tener su propio lugar y lo defienden más allá del papel de cliente, y quieren ser escuchados como personas inteligentes e incluso como gente profesional. Finalmente, también se hace visible en lo más importante que he aprendido es que el autismo no soy yo. El autismo solo es un problema de procesamiento de la información que controla quién parezco ser. El autismo trata de impedirme que sea libre de ser yo misma. El autismo trata de robarme una vida. Por último, otra cuestión interesante desde un punto de vista lingüístico que Donna Williams aborda en su obra es el tema de la traducción. La propia autora reconoce esta práctica lingüística como una de sus propias técnicas expresivas e interpretativas más habituales y efectivas, especialmente en contexto, y valora su función comunicativa y su utilidad en las interacciones sociales en las que se ve inmersa. Al parecer, la traducción se convierte en una gran ayuda en contextos conversacionales, por lo que Williams confía en ella y en la accesibilidad que le brinda, tal y como reflejan estos fragmentos. Iba pillando una palabra de aquí, otra de allá, traduciéndome mucho las cosas a mí misma y llenando las lagunas.
Mi mapa interior estaba hecho trizas, de modo que también tenía problemas para leer lo que otra gente sentía, aunque sí podía hacer traducciones, refiriéndose Williams en este caso a las emociones. A lo largo de la novela podemos comprobar que la percepción que tiene Williams sobre el lenguaje y la traducción va mucho más allá del componente asistencial en situaciones de extrema incomodidad y presión social interactiva para la autora. De hecho, se aprecia una evolución en su relación y concepción del lenguaje. De considerarse ciega y sorda al lenguaje por sus dificultades para comprender y procesar lo que dicen los otros sin filtrarlo previamente a través de su propia voz interior, repitiéndose a sí misma la información a modo de traducción intralingüística un tanto sui generis, que resulta un gran obstáculo en términos de interacción social y conversación, esta escritora con autismo pasa a entender el lenguaje como un poderoso aliado para su comprensión del mundo exterior, de su propia condición y, en definitiva, para la inclusión de la diversidad en las sociedades actuales. Este progreso en la percepción lingüística de la autora se plasma claramente en esta secuencia de pasajes. Además, el lenguaje ya no es un arma como antes, no es una herramienta para esconderse ni para atacar, es para ayudar a la gente a comunicarse como iguales. Nancy me enseñó que las palabras no son tan solo un entretenimiento en sí mismas, sino que se unen para compartirlas, como parte del modo en que las personas crecen juntas. Con Nancy aprendí a disfrutar de la conversación y cómo va creciendo la amistad no a pesar del lenguaje, sino a causa de él. El concepto del lenguaje para construir muros y usarlo como estrategia para mantener a la gente a distancia quedó confrontado a su antítesis, el concepto de palabra para invitar a la gente a que entre. Resulta evidente que Donna Williams reconoce, valora, proyecta y visibiliza el poder del lenguaje y la traducción como constructores, transmisores y promotores de determinadas realidades. En este sentido, destaca el concepto de puente asignado por la escritora a esas prácticas lingüísticas y a sus principales valedores impulsores que permiten acercar posturas, conocimientos, culturas, actitudes, idiomas y visiones de la realidad, promoviendo un aprendizaje y un entendimiento mutuos. En Alguien en algún lugar, el punto de vista de la autora sobre el lenguaje y la traducción como puentes o como factores indispensables para tender puentes que favorezcan posturas intermedias, empáticas y conciliadoras queda patente, como evidencian estos fragmentos. Alguien en algún lugar también introdujo la idea de Gadoodle Borgers o Bridge Keepers, como importantes y valiosas traductoras entre dos mundos, punto de vista intermedio alcanzable y un lugar de encuentro. El propio traductor de la obra nos indica en una nota al pie que los Gadoodle Borgers son personajes creados por Donna Williams que se distinguen de las personas de lo que ella llama el mundo, pero que tampoco son necesariamente autistas. Lo que los define es que son traductores naturales, mantienen puentes para ir de uno a otro de ambos mundos, son diplomáticos y antropólogos y están interesados en lo maravilloso de la diferencia y la diversidad. Asimismo, el traductor también nos indica que Bridge Keepers son literalmente los que mantienen los puentes. Para concluir, nos gustaría abogar por Donna Williams y su obra como un ejemplo, modelo y pilar fundamental en la promoción de valores inclusivos respecto a la diversidad funcional, como empoderado rechazo a las normas sociales impuestas mayoritariamente por hombres sin discapacidad. A nuestro parecer, sus novelas autobiográficas constituyen una muestra paradigmática en lo que a la reescritura del cuerpo femenino con discapacidad y su identidad se refiere, puesto que desestabilizan, se resisten y huyen de las narrativas y representaciones patriarcales y normativas respecto al género y al cuerpo, y por el contrario fomentan la elaboración de referentes literarios realistas que acerquen y visibilicen lo que implica vivir con una discapacidad siendo mujer en las sociedades actuales al público general, rompiendo así con el estigma social, los estereotipos y las conceptualizaciones tradicionales. En cambio, lo que hace Williams es tratar de reelaborar las visiones, concepciones y posturas respecto a su realidad e identidad a través de la reescritura literaria de personajes reales o ficticios que sean como ella. En suma, como Ábalos Molina recalca, la discapacidad corporal y su otredad feminiza la escritura al ser un elemento rebelde que desarticula el sistema de significación monológica masculino. La estética de la discapacidad, la rearticulación del discurso identitario bajo la perspectiva exclusivamente femenina, el cuestionamiento de la polarización de género, la ruptura de las dicotomías genéricas, entre otros, son elementos que operan como disidencias y refuerzan la transgresión femenina en las obras. En esta línea, la traducción como espacio de reescritura corporal identitaria permite a autoras como Williams modificar visiones limitadoras de su realidad para normalizar así la diversidad, la heterogeneidad corporal y las identidades múltiples, contribuyendo también a promover la difusión de valores inclusivos y, utilizando la metáfora de la propia Donna Williams, a tender otro puente para fomentar la integración en la sociedad del colectivo femenino con discapacidad, que a menudo se ha visto doblemente marginado por su identificación automática y exclusiva con su condición. Finalmente, parece pertinente, al hilo de lo expuesto a lo largo de toda la presentación y en estas últimas reflexiones, concluir con la siguiente cita de nuestra Donna Williams, definitivamente reveladora e inspiradora. Donna, tú eres diferente, ¿verdad?, me preguntó. Eso creo, le dije. ¿Cuánto de diferente?, me preguntó como en secreto mirando hacia otro lado. Plantéatelo así, le respondí. Soy una cultura que busca un lugar donde pueda ocurrir. Por último, les dejo por aquí las referencias bibliográficas de las obras que he consultado y en las que me he inspirado para elaborar mi presentación. Muchas gracias por su atención y no duden en hacerme llegar cualquier pregunta o comentario que se les ocurra. Un saludo a todos.